Misiones cuenta hoy con la presencia del ingeniero Orlando Álvarez de la Paz, jefe del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Conservador en la Ciudad Patrimonial de Santi Espíritus. Saludos, Orlando. Igualmente. Tenemos entendido que ustedes han realizado exactamente en vísperas del aniversario 506 de la Villa del Espíritu Santo exploraciones arqueológicas que han arrojado importantes hallazgos. Háblenos al respecto. Sí, Delia, mira, puedo decirte que nosotros estamos ejecutando desde el 2009 primeramente con el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Santi Espíritu. Estamos ejecutando el proyecto Museo, Sitio, Asentamiento Fundacional de la Villa de Santi Espíritu, que, como te decía, en el 2009 realizó las primeras excavaciones en el posible sitio de fundación de la villa llamado Pueblo Viejo, ¿no? ¿Qué sucede? En aquel momento nosotros, en las investigaciones que realizamos allí, no pudimos determinar con certeza que se trataba del sitio fundacional de la villa y decidimos, por una serie ya de referencias que teníamos de hallazgos desde el año 1960 hacia la cuenca de inundación de la presa Sasa, o sea, la presa ha tenido bajadas en su nivel de agua y entonces debido a eso se ha podido aprovechar por los arqueólogos para explorar su cuenca de inundación. Entonces teníamos referencias de, como te decía, en 1960, de hallazgos de evidencias arqueológicas de piedra tallada que pertenecían a comunidades aborígenes que se asentaron hacia esa parte del territorio de la provincia de Santi Espíritu. Posteriormente, Rivero de la Calle, un eminente antropólogo cubano, hace el descubrimiento de un sitio en las márgenes del Sasa con importantes evidencias que tenían que ver con grupos aborígenes de agricultores ceramistas, pero dentro de esa colección que él haya en ese lugar, encuentra determinadas evidencias que tienen que ver con el contacto y la transculturación española en el siglo XVI en Santi Espíritu. Y ya después, posteriormente, la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, el Grupo Samá de la Sociedad Espeleológica de Cuba, hace otros hallazgos entre la desembocadura del Yayao y el Tuinicú. ¿Qué pasa? Que nosotros, teniendo en cuenta todas esas referencias, pues entonces decidimos en 2009 empezar, o sea, continuar las exploraciones, porque pensábamos que Pueblo Viejo, un área de sabana con tierras poco fértiles, inclusive no estaba próximo a una fuente de agua considerable. Creíamos que la villa debió haber sido fundada hacia aquellos lugares donde confluían los ríos principales del territorio, el Yayao, el Tuinicú, en el Sasa, y bueno, hacia allí decidimos explorar. Exploramos la primera temporada en el 2009, después tuvimos una segunda temporada en el 2010, tercera temporada en el 2017. Ahora, en esas 3 temporadas nosotros logramos identificar en la cuenca de inundación de la presa Sasa más de 300 estaciones arqueológicas que tenían que ver con el poblamiento aborigen hacia esa parte de la región arqueológica de Santi Espíritu, pero también con el poblamiento colonial de los siglos XVI al XIX. ¿En qué se diferencian los hallazgos de ahora de los anteriores? ¿Qué sucede? Ahora la 4ª temporada, como tú sabes, se está haciendo en condiciones muy difíciles, donde marcados por la COVID. Por la enfermedad de la COVID-19, hemos tenido que hacerla en composición reducida, tomando todas las medidas de protección para no enfermar. Hemos tenido el apoyo del Grupo Cihuajabo, la Sociedad Espeleológica de Cuba, y un compañero que participó con nosotros, el compañero Amauri, y de la empresa Unidad Empresarial de Base Acuisa de la empresa Pesca, ¿no? Sí, que siempre nos ha apoyado. ¿Y qué sucede? Exploramos la presa Sasa, el 8º taller de arqueología aborigen y colonial con la 4ª temporada. Y ya yendo a los hallazgos, ¿no?, fundamentales. Casualmente nosotros tenemos que pedir un permiso para poder abordar una embarcación de esta empresa. Ese día estuvimos en Capitanía del Puerto Casira y ahí encontramos una autorización de la salida a la expedición. Eso es importante, es imprescindible. Y ya allí tuvimos el primer hallazgo casual o el primer aporte que hace el taller. O sea, descubrimos allí una nueva localidad o un nuevo sitio donde existen tejas que fueron importadas desde Francia en el siglo XIX para el techado de un almacén que existía allí. Posteriormente hemos conversado con el compañero que atiende, el compañero Leonel Delgado Ceballos, del gabinete del Departamento de Arqueología
de la Oficina del Conservador de Trinidad nos dice que sí, efectivamente en Trinidad, en la ciudad de Trinidad también existe este tipo de tierra. Ahora, nosotros en este taller hemos reportado 6 nuevos sitios o lugares de asentamiento de comunidades aborígenes, pero también de grupos coloniales, o sea, de sitios coloniales que se remontan, pudiéramos decir, al 19. Hay una, que quizás me vas a preguntar, ¿no? Sí, porque hay una particularidad que conozco, porque yo usted me lo ha referido, que tiene que ver con un instrumento o un componente de un instrumento de hilar. Y es tan interesante que quisiera que comenzara por eso. Sí, es muy importante. Nosotros pudimos en esta oportunidad, y uno de los aportes interesantes del taller, encontrar una nueva localidad para uso o contrapeso de usos o volantes usados en el hilado. Es importante esto porque ya en el año 2012, durante el cuarto taller de arqueología aborigen y colonial, que excavamos un sitio que se encuentra en las márgenes del Tuinicú, llamado Las Bocas, Luis Olmoja, que es arqueólogo espirituano del grupo Samá de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en una exploración que efectuaban por la ribera del río Tuinicú, encuentra 2 piezas muy interesantes que hasta el momento no se conocían en la arqueología de Cuba. O sea, son piezas únicas en la arqueología cubana y que están relacionadas con el hilado. Él posteriormente las estudia, hace toda una revisión bibliográfica respecto a eso, y efectivamente son las primeras piezas únicas, no han aparecido en ninguna parte del país, que demuestra la existencia, o sea, del hilado en las comunidades aborígenes cubanas. Pero hay un detalle que quisiera referenciarte, y es el detalle que no es una tradición de nuestros aborígenes. O sea, en los primeros años de la conquista existe un trasiego ya desde el primer momento de aborígenes que fueron llevados hacia allá y que exactamente eran traídos para acá. Y es muy probable que esa tradición se haya importado. Ahora nosotros en este taller, fíjate, te estoy hablando de las márgenes del Tuinicú, nosotros encontramos otros sitios donde aparecen 2 nuevos usos volantes o contrapesos de hilar. Déjeme significar que esas imágenes se están mostrando ahora mismo, los internautas pueden verlo. Es una especie de objeto cónico con una cavidad por la que supuestamente debería ir la vara del uso. La vara del uso, y que se usaba, valga la redundancia, para procesar el algodón. Ajá, y entonces el hilado se iba enrollando y se hacía el cono completa la pieza, por lo que entonces la importancia es que se haya una nueva localidad y se haya ahora próxima al sitio del 2017, donde salieron las evidencias del siglo XVI, en el 2017, en la desembocadura de Yayabo, muy próximo. Sí, que se fueron promocionados por Escambray. Exactamente, que fue promocionado gracias a la labor de Escambray. Y es una nueva localidad. Existen en el país actualmente 4 piezas, 3 completas y una fragmentada, y tenemos la exclusividad que esos sitios han aparecido en el área que los historiadores plantean se fundó la Villa de Santi Espíritu. Importante. Eso es importante. ¿Dónde plantean los historiadores que se fundó la Villa de Santi Espíritu? Bueno, pues la Villa de Santi Espíritu ellos planteaban que se fundó entre un arroyo que se llamaba el Fraile, que es actualmente el arroyo de la Botella, que es un arroyo que se encuentra cuando usted transita de Santi Espíritu hacia el puente de hierro del Tuinicú. Hay una pollera, por detrás hay un arroyo, ese es el arroyo que le estoy hablando. Y el arroyo Pueblo Viejo, que es actualmente Puente Palo. Puente de Palo. Puente Palo. Puente Palo. Puente Palo. En esa dimensión, en esa área arqueológica se encuentra Pueblo Viejo y 9 localidades más que datan del siglo XVI. Para que las personas entiendan, cuando usted dice localidades puede interpretarse como sitios. Como sitios, lugares de asentamiento. Perfecto, bien. Pero hay otro hallazgo interesante, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, Mujer al Fin, ¿no? Se trata de unas brevísimas, minúsculas cuentas que
de colores, cuentas de colores, de diversos colores, que también los internautas pueden ver ahora mismo con las imágenes que mostraremos. Son de color anaranjado, azul, negras. Por favor, ¿qué presunción hay sobre estos hallazgos, estas evidencias? Es interesante porque hay una coincidencia, es un hallazgo relevante también dentro del contexto arqueológico de la provincia, y se da también el 2 de junio, o sea, en la misma fecha que se da el hallazgo del 2017. Sí, efectivamente, el 28 nosotros visitamos nuevamente la presa. 28 de mayo. El 28 de mayo. Y ya para esa fecha, ya la presa había alcanzado un 25% de llenado y no fue posible prácticamente. Porque nos hemos dicho que el otro hallazgo fue el 21 de mayo. De lo que acabamos de hablar fue el 21 de mayo, sí, ¿verdad? Todavía la presa no había alcanzado, estaba al 16%, no habían ocurrido las lluvias del 25%. Y entonces no se había producido esa avenida de agua que la llenó. Y nosotros, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue retirarnos hacia un lugar de altitud de la cuenca que nos permitiera trabajar. Y en este caso, el Ingenio Guadalupe. Ese ingenio es uno de los lugares que está relacionado con la arqueología aborigen, con la arqueología colonial, perdón. También hay arqueología aborigen. Ahí hay un sitio, es un sitio multicomponente. O sea, se asentaron los aborígenes en ese lugar y posteriormente vienen las personas que habitaron el siglo XIX y construyen el ingenio. Y es interesante. El ingenio que ahora mismo está bajo las aguas de la presa Sasa. La presa Sasa, si sigue subiendo el nivel de las aguas, debe quedar debajo del agua. Y era importante entonces trabajar hacia ese lugar. Y nosotros haciendo los trabajos que hacemos los arqueólogos de prospección arqueológica, unas calas para identificar un muro, empezamos a hallar prácticamente esas pequeñas, muy minúsculas cuentas que son de 2 milímetros, se pueden imaginar, 2 milímetros de diámetro, muy pequeños. Muy pequeñas. En un número que sobrepasan las 40 piezas. ¿A quién se presume que pertenecieron? Se presume que pertenecieron. ¿Pudieron pertenecer? A un objeto ornamental, probablemente de uso femenino. O sea, están muy bien allí representadas, son cuentas. ¿Todavía no se puede precisar mujeres de qué etapa, no? Sí. Mujeres de la segunda mitad del siglo XIX. Si lo usaron las mujeres, que debe haber sido usado por mujeres. Podría ser mujeres. Y son de pasta de vidrio, como se hacían los botones en aquella época. Una época en que los botones eran de pasta de vidrio. Estaban de hueso primero, más antiguos, después de pasta de vidrio, y esas están hechas de pasta de vidrio. Eso se consultó con el compañero arqueólogo de Trinidad, que nos está planteando que es primera vez que él oye hablar de esas cuentas tan diminutas y en esa cantidad en un hallazgo. Perfecto. Bien, vamos entonces a resumir de manera sintética qué otros aportes ha tenido esta búsqueda actual, sintéticamente. 6 sitios arqueológicos han sido descubiertos, nuevas localidades arqueológicas para el territorio de la provincia. Se identificó una nueva fábrica de azúcar correspondiente a un trapiche donde hay 3 calderas que se investigaron también. Hay otra aportación muy importante con relación al ingenio Guadalupe, que es que empezamos en diferentes puntos del ingenio a encontrar tejas y partes de ladrillo muy requemados, como si hubiese habido un fuego muy intenso en un momento determinado. Y el 6 de marzo de 1870 está reportado como que los mambises, durante su campaña insurrecta en las villas, dan candela a ese ingenio. Eso aparece registrado en un libro de historia. Eso aparece registrado en el libro de Domingo Corbea que se publica en 1999 y nos dio la referencia a la historiadora de la ciudad, María Antonieta Jiménez Margolla, y se estima que las pérdidas ascendían a 33.000 pesos. Ustedes se pueden imaginar en aquella época el duro golpe que le dieron. Estamos hablando de un suceso ocurrido hace 150 años. Que se verifica a partir del registro arqueológico. 150 años hablando. Es 150. Fíjese qué coincidencia exactamente ahora. Y se verifica a partir del registro arqueológico. Ahí es donde está la importancia de la arqueología. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del ingeniero Orlando Álvarez de la Paz, jefe del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Conservador en la Ciudad Patrimonial de Santi Espíritus. Hasta la próxima.